Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. En el tranquilo y aparentemente inofensivo pueblo de Rivermount, donde las calles serpenteaban entre casas de madera con jardines descuidados y el aire marino traía un perfume salobre cada anochecer, la vida solía transcurrir sin sobresaltos, marcada por rutinas sencillas y rostros familiares. Aquel jueves de mediados de julio, la rutina se quebró silenciosamente. Jessica Berkeley, una joven de 24 años conocida por su sonrisa franca y la manera despreocupada con que caminaba por la avenida principal, desapareció de su hogar al caer la noche. Apenas dejó rastro, tan solo un eco de pasos en el porche y la luz parpadeante de una lámpara de calle, cuya débil claridad nunca había presenciado nada más que gatos cruzando la acera. La primera mañana tras la desaparición fue tan anodina como cualquier otra en Rivermount. El canto de las gaviotas despertó a los vecinos y la niebla, acostumbrada a esconder los techos al amanecer, se disipó lentamente. En la casa de los Berkeley, sin embargo, el silencio era más denso, cargado de una inquietud apenas perceptible. La madre de Jessica, al notar la ausencia de su hija y la cama aún intacta, atribuyó la situación a una de esas noches largas entre amigas o al deseo de escapar, aunque fuera por unas horas, del encierro rutinario de la vida provinciana. No obstante, las horas avanzaron, y ni un solo mensaje, ni una llamada rompieron la distancia. El teléfono de Jessica, normalmente vibrante con notificaciones, yacía inalcanzable, como si hubiera sido tragado por el propio misterio. El día siguiente trajo consigo una ansiedad lenta, corrosiva, que se fue instalando en la casa y en la mente de la madre. Llamadas a amigas, recorridos a pie por el vecindario, preguntas discretas a los vecinos, pero nadie recordaba haber visto a Jessica. Solo una vecina mencionó, con un dejo de duda, haberla visto al atardecer cerca del embarcadero, aunque no podía precisar detalles del acompañante que, según su memoria, iba junto a la joven. A pesar de todo, la familia intentó conservar la calma. Habían aprendido, como todos en Rivermount, a no alarmarse antes de tiempo, a confiar en el carácter apacible de su entorno. Pero el tercer día, la preocupación se transformó en miedo. La madre de Jessica, enfrentando una ausencia ya inexplicable, acudió a la comisaría local. Los agentes, habituados más a resolver disputas vecinales o buscar mascotas perdidas que a investigar desapariciones, tomaron nota de los hechos con una profesionalidad templada por la costumbre, aunque algunos de ellos, en el fondo, no pudieron evitar una punzada de desasosiego. A partir de ese momento, la desaparición de Jessica Berkeley dejó de ser solo una inquietud doméstica para convertirse en un asunto público, en la sombra alargada que oscurecería, durante semanas, las tardes doradas de Rivermount. Así se abría la primera grieta en la aparente seguridad del pueblo, un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos, basta una noche y una puerta cerrada para que la realidad adquiera el peso irrevocable de una tragedia. La noticia de la desaparición de Jessica se extendió por Rivermount con la lentitud inquietante de las malas noticias en los pueblos pequeños, donde todo parece repetirse y, sin embargo, nada permanece igual cuando la tragedia se insinúa en los márgenes de la rutina. Los primeros días, los más cercanos a la familia intentaron aferrarse a explicaciones sencillas, una discusión pasajera, una huida improvisada, un deseo de independencia propio de la juventud. Pero conforme el reloj avanzaba y la ausencia se volvía más palpable, la esperanza fue cediendo terreno ante una preocupación sorda, persistente. La policía local, enfrentando un caso poco común en su historial, inició las primeras búsquedas siguiendo protocolos casi olvidados.
Peinaron la zona del embarcadero, inspeccionaron senderos y bosques cercanos, interrogaron a conductores de la ruta estatal que cruzaba el pueblo. Cada rincón del vecindario fue repasado con una meticulosidad torpe, como si los oficiales quisieran demostrar que la seguridad de Rivermount era más que una ilusión sostenida por la costumbre. En las paredes del supermercado y en los tablones de anuncios del ayuntamiento aparecieron los primeros carteles con la fotografía de Jessica, un retrato tomado en primavera, el cabello recogido en una coleta y la mirada clara, ausente del miedo que ahora dominaba cada conversación. Las llamadas a hospitales y estaciones de policía de ciudades vecinas no ofrecieron ninguna pista. Los agentes, en reuniones discretas, reconocieron la falta de experiencia en casos similares, pero no dejaron de actuar con la dignidad de quienes entienden el peso de la responsabilidad pública. En los cafés y las iglesias, el silencio se llenaba de murmullos. Todos recordaban la última vez que vieron a Jessica, reconstruyendo los pasos que la joven pudo haber dado antes de desaparecer en el vacío. Mientras tanto, la madre de Jessica recorría las calles de Rivermount con una determinación que oscilaba entre la esperanza obstinada y la resignación más dolorosa. Llamaba a la puerta de cada casa, buscaba entre los rostros conocidos una chispa de memoria que arrojara luz sobre el destino de su hija. En el fondo, una intuición amarga empezaba a tomar forma, algo anormal había sucedido, algo que se negaba a encajar en los relatos habituales de fugas adolescentes o desacuerdos familiares. Las horas y los días se fueron apilando en un calendario silencioso, y poco a poco el caso de Jessica Barkley dejó de ser solo una conversación entre vecinos para convertirse en una herida colectiva. En la plaza principal, bajo la sombra de los olmos, los habitantes de Rivermount aprendieron a temer la incertidumbre y los agentes de policía, envueltos en la rutina de búsquedas infructuosas, entendieron que la desaparición de una joven podía abrir, en el corazón de un pueblo tranquilo, una grieta imposible de cerrar. Con la llegada de la noche, la angustia se asentaba en las casas como una bruma persistente, infiltrándose en los sueños y en las plegarias, mientras los investigadores, agotados, revisaban por enésima vez sus notas y mapas, conscientes de que el tiempo, en casos así, no era un aliado, sino el enemigo más implacable. La tercera mañana desde la desaparición de Jessica se levantó opaca y silenciosa, con una neblina densa posándose sobre las aguas lentas del río Pan Mills. El pueblo, aún desperezándose entre el café y la rutina, no imaginaba el giro brutal que aquella jornada traería consigo. Fue un pescador de rostro curtido, acostumbrado a los misterios de la corriente y al silencio que reina entre los juncos, quien, al acercarse a una de las orillas menos transitadas, percibió una silueta antinatural atrapada entre las raíces sumergidas. El hallazgo, primero difuso y casi irreal, fue cobrando nitidez a medida que la brisa matinal despejaba la niebla. En aquel rincón apartado, donde el agua parecía retener secretos antiguos, emergía una verdad tan ineludible como devastadora. La llegada de la policía alteró la calma habitual de la ribera. Los oficiales delimitaron la zona con una cinta amarilla, mientras los curiosos observaban desde lejos, conteniendo el aliento. La escena resultaba tan perturbadora como sobria, el cuerpo de una joven, desprovisto de ropa, los miembros atados con cuerda gruesa y el torso marcado por las huellas tenaces de una cinta adhesiva industrial. A los pies, bolsas de plástico pesadas sugerían un intento deliberado de retener el cuerpo en el fondo del río. El deterioro causado por el agua había desdibujado los contornos, pero persistían rastros suficientes para que los forenses distinguieran una historia de violencia y desesperación. La identificación fue meticulosa y dolorosa. Los peritos, asistidos por los archivos dentales y las huellas dactilares, confirmaron lo que ya el pueblo intuía: se trataba de Jessica Barkley. La noticia se propagó por Rivermount como un estremecimiento colectivo, convirtiendo la esperanza en luto y la inquietud en un silencio denso.
Apenas roto por el rumor de los medios y el llanto contenido de quienes alguna vez compartieron una tarde, una palabra o un gesto con la joven. Los investigadores documentaron cada elemento con precisión casi ritual, la textura de la cuerda, la marca de la cinta, la procedencia de las bolsas. Examinaban el escenario con la prudencia de quien sabe que cada detalle puede encerrar una clave, o tal vez, un engaño. Se enviaron muestras a los laboratorios estatales, se fotografiaron minuciosamente las evidencias, y la tarea de reconstruir las últimas horas de Jessica adquirió un matiz casi obsesivo entre los agentes encargados del caso. El pueblo de Rivermount, ahora forzado a enfrentar una realidad brutalmente ajena a su rutina, se replegó en una mezcla de miedo y desconcierto. Cada conversación giraba en torno a la tragedia. Cada esquina, cada sombra, parecía esconder fragmentos de una verdad apenas desvelada. La aparición del cuerpo no trajo consuelo, sino una nueva dimensión de incertidumbre, una herida abierta en el corazón de una comunidad que, hasta entonces, había creído en la invulnerabilidad de su cotidianidad. Mientras los peritos trabajaban entre la maleza y el barro, el rumor de la tragedia, denso como la niebla matinal, se extendía por el pueblo. Era solo el principio de una investigación que habría de poner a prueba la resistencia y la memoria de todos los que, desde la orilla del Pine Mills, contemplaban en silencio la evidencia irrefutable de la pérdida. Con el hallazgo del cuerpo, la investigación adoptó una urgencia nueva, áspera y metódica, como si el aire mismo de Rivermount hubiera adquirido el olor agrio de la sospecha. El departamento de policía, poco acostumbrado a crímenes de tal magnitud, se transformó de la noche a la mañana en un centro de operaciones, pizarras cubiertas de notas y fotografías, mapas extendidos sobre mesas donde los agentes trazaban líneas de tiempo y rutas posibles, archivos apilados en los escritorios junto a tazas de café frío y miradas insomnes. El primer examen forense reveló la crudeza del acto, las marcas de la cuerda en las muñecas y tobillos, el adhesivo industrial incrustado en la piel, los cortes y moretones en zonas ocultas por el agua. La ausencia de ropa complicaba la obtención de rastros biológicos, pero los investigadores recogieron cada fragmento, cada hebra, cada huella improbable con una obsesión casi maniática. Las bolsas de plástico, pesadas y rasgadas, fueron analizadas una y otra vez en busca de fibras, partículas o cualquier rastro que pudiera delatar al responsable. Los especialistas examinaron incluso la composición del barro adherido al cuerpo, tratando de establecer la procedencia exacta, mientras los peritos químicos analizaban la cinta y la cuerda, comparando materiales con los vendidos en las ferreterías de la región. No hubo descanso en las primeras jornadas, los agentes interrogaron a familiares, amigos, compañeros de trabajo y conocidos de Jessica, reconstruyendo los últimos días de su vida con la minuciosidad de un entomólogo ante un espécimen raro. Cada llamada telefónica, cada mensaje, cada cruce de miradas la noche de la desaparición se convirtió en una pieza potencial del rompecabezas. En la comisaría, el ambiente oscilaba entre la tensión y el cansancio, pero también entre la esperanza furtiva de encontrar una grieta, una fisura en la mentira, una pista que permitiera desentrañar la verdad. Los informes preliminares del laboratorio arrojaron datos ambiguos. Se encontraron cabellos oscuros adheridos a la cinta, pero ninguno pertenecía a la víctima. El perfil genético se enviaría a bases de datos estatales, aunque la experiencia de los detectives les enseñaba a no confiar demasiado en soluciones inmediatas. Las cuerdas, según los expertos, correspondían a las empleadas comúnmente en actividades náuticas, la cinta, a productos diseñados para reparaciones de emergencia en botes y vehículos. Estas coincidencias, lejos de aclarar el caso, abrían nuevas líneas de investigación, había un vínculo con el mundo de los embarcaderos o de los talleres. ¿Era una pista auténtica o una distracción calculada?
En paralelo, la policía inspeccionó los comercios locales en busca de ventas recientes de esos materiales, revisó registros y cámaras de seguridad, cruzó listados de clientes frecuentes y visitantes esporádicos. El avance era lento y la frustración calaba hondo en el equipo. Cada jornada concluía con una sensación de haber avanzado apenas 1 centímetro en un terreno pantanoso, donde la verdad parecía hundirse bajo el peso de las propias sospechas. Mientras tanto, en las calles de Rivermount, el miedo se filtraba en las conversaciones cotidianas y los padres miraban con recelo a los desconocidos. La comunidad, antes segura de su tranquilidad, comenzó a cerrar puertas más temprano y a vigilar los movimientos de sus propios vecinos. La investigación avanzaba, pero la sensación de pérdida y peligro latente persistía, aferrándose al pueblo como una sombra que el sol de julio no lograba disipar. En la maraña de conjeturas y silencios que envolvía a Rivermount, el círculo de sospechosos empezó a formarse como una sombra al caer la tarde, alargándose sobre el pueblo con la misma lentitud que las dudas. La policía, presionada por la urgencia del caso y la creciente inquietud pública, se aferró a cada nombre, cada testimonio contradictorio, cada relación pasada o presente que pudiera arrojar luz sobre el crimen. Las jornadas se poblaron de interrogatorios discretos en oficinas estrechas, visitas imprevistas a domicilios y largos recorridos por archivos y registros, buscando en la rutina de otros algún signo de ruptura, algún detalle que contradijera la normalidad. Matt Donovan, conocido por su historial turbio y sus amistades peligrosas, fue el primero en atraer la atención de los investigadores. Su nerviosismo al ser interrogado no pasó desapercibido, aunque las cámaras de vigilancia de una gasolinera en las afueras del pueblo terminaron por respaldar su coartada para la noche de la desaparición. Nada en su conducta, salvo una agitación palpable, bastó para implicarlo más allá de las sospechas iniciales. Kyle Radford, mucho más joven, arrastraba consigo la fama de enamorado insistente. Había compartido con Jessica una única cita, suficiente para que su obsesión creciera en el silencio de los mensajes no respondidos y las llamadas reiteradas. Los agentes inspeccionaron su casa, donde una lancha oxidada en el patio trasero y bolsas de supermercado idénticas a las halladas en la escena del crimen añadieron capas de ambigüedad al caso. Redford explicó cada detalle con una mezcla de ansiedad y resignación, mostrando incluso la licencia de conducir de Jessica, que según él había olvidado en su automóvil semanas atrás. Los detectives, escépticos, tomaron nota de sus palabras y de sus gestos, pero no hallaron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con el asesinato. La atención, entonces, se desplazó hacia un tercer nombre, Louis Harper. Antiguo novio de Jessica, ex militar de la Marina y ahora encargado de un pequeño bote de alquiler, vivía solo en una vivienda modesta cerca del embarcadero. Su perfil reunía, con inquietante precisión, varios de los elementos señalados por los peritos: experiencia náutica, acceso a materiales similares a los utilizados en el crimen, presencia constante en las zonas más próximas al hallazgo del cuerpo. Los registros de compra confirmaron que Harper había adquirido, semanas antes, cuerda y cinta idénticas a las encontradas en el cadáver. El hallazgo de pelos oscuros, ajenos a la víctima, en el adhesivo no pasó inadvertido para los agentes, sobre todo al comprobar que Harper tenía un perro negro de gran tamaño, cuya sombra solía verse vagando entre los muelles al anochecer. Pese a la acumulación de coincidencias, la investigación no ofrecía certezas. Cada sospechoso era, al mismo tiempo, una posible víctima de las circunstancias, un reflejo de las tensiones soterradas de Rivermount. Las declaraciones se entrelazaban con rumores, los informes policiales se llenaban de zonas grises y los investigadores, exhaustos, comprendían que el peso de la verdad era más arduo que cualquier sospecha.
En ese clima denso y expectante, la sospecha se convirtió en moneda corriente y el miedo, como una lluvia fina, fue calando en cada rincón del pueblo. El círculo de sospechosos, lejos de cerrarse, se ensanchaba con el paso de los días, diluyendo aún más la esperanza de una resolución rápida. A cada paso, los agentes descubrían que la vida de Jessica Barkley había dejado huellas más profundas y ramificadas de lo que nadie habría imaginado. Así, entre perfiles ambiguos y evidencias dispersas, la investigación se sumergía en un territorio incierto, donde cada nombre arrastraba su propia sombra y la verdad parecía retroceder con cada pregunta. Conforme el calendario avanzaba, la investigación pareció enredarse en una madeja de pistas que, lejos de aclarar el panorama, tejían una tela de araña aún más compleja y enigmática. Fue en ese clima de agotamiento y escepticismo donde emergieron ciertas coincidencias, tan sutiles como inquietantes, que hicieron tambalear las certezas acumuladas por los agentes hasta el momento. Los detalles, esas pequeñas piezas que la rutina tiende a relegar, empezaron a adquirir un protagonismo inesperado, transformándose en posibles claves o, quizá, en trampas del azar. El domicilio de Carl Radford, hasta entonces observado con cierta distancia, ofreció un descubrimiento que dividió a los investigadores. En un cobertizo polvoriento junto a la casa, se hallaron bolsas plásticas idénticas a las que, días antes, habían sido recuperadas del río. La coincidencia resultó aún más llamativa cuando se comprobó que el establecimiento donde Cao solía hacer sus compras era el mismo en el que, semanas antes del crimen, alguien había adquirido un rollo de cuerda y cinta adhesiva semejantes a los hallados en el cuerpo de Jessica. Los recibos de compra, sin embargo, no aportaron una fecha concluyente. Al ser interrogado, Cao relató con voz apagada que esas bolsas pertenecían a una compra habitual, negando con cansancio cualquier vinculación con los hechos investigados. Mostró, además, la licencia de conducir de Jessica, explicando que la joven la había olvidado tras su única cita y que él, distraído, la conservó en la guantera del coche sin pensar en su relevancia. Los agentes, atrapados entre la plausibilidad de su versión y la inquietud por tantas coincidencias, no pudieron evitar dejarse arrastrar por la sospecha. Las pruebas, aunque reveladoras, no alcanzaban la contundencia necesaria para señalarlos sin titubeos. Era como si el caso se burlara de ellos, desplegando ante sus ojos una coreografía de repeticiones e insinuaciones, una lancha vieja anclada en el jardín trasero, marcas de cuerda en el cobertizo, la costumbre de frecuentar la misma ferretería donde, según registros, también había comprado materiales Louis Harper, el antiguo novio de Jessica. La red de conexiones parecía infinita y, por momentos, absurda. Entre los expedientes, los investigadores notaron que Harper había adquirido productos náuticos casi idénticos a los de Redford. La procedencia de los materiales se solapaba en una serie de fechas y lugares que, más que aclarar la secuencia de los hechos, la envolvían en una bruma de dudas. La comunidad, por su parte, comenzó a murmurar sobre la aparente familiaridad de todos con los objetos del crimen, como si la vida en Rivermount, marcada por el río y el trabajo manual, hiciera que cada vecino compartiera las mismas herramientas, las mismas rutinas, los mismos secretos. El peso de las coincidencias, lejos de disipar las sospechas, alimentaba una tensión creciente. En las reuniones del equipo policial, cada detalle era examinado desde todos los ángulos posibles, mientras el tiempo, implacable, seguía su curso. La posibilidad de que el verdadero culpable se escondiera tras la apariencia de la costumbre se volvió un temor palpable, casi tan real como la certeza de que, en crímenes como este, las respuestas suelen estar ocultas en los intersticios más grises de lo cotidiano. Así,
entre descubrimientos ambiguos y caminos que se bifurcaban sin cesar, la investigación fue adentrándose en un terreno resbaladizo, donde la verdad se desvanecía, siempre un paso más allá de la siguiente coincidencia. Mientras la investigación oscilaba entre coincidencias y callejones sin salida, el pasado comenzó a emerger como una presencia inquietante, revelando capas de la vida de Jessica que hasta entonces habían permanecido sumergidas bajo la calma aparente del pueblo. Lois Harper, el antiguo novio de la joven, apareció en el centro del tablero, su historia marcada por sombras densas y silencios que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Es marino, habituado a los rigores del agua y el aislamiento, Harper habitaba una casa pequeña junto al embarcadero, rodeado de objetos náuticos y un perro negro que vagaba por la orilla con la fidelidad resignada de quien también guarda secretos. El vínculo entre Harper y Jessica, según los relatos recogidos por la policía, había sido intenso y, en su última etapa, turbulento. Vecinos y conocidos hablaban de discusiones acaloradas, de miradas esquivas y de la tendencia de Harper a ejercer un control casi obsesivo sobre las actividades de la joven. Nadie, sin embargo, se atrevía a afirmar que la relación hubiera cruzado el umbral de la violencia. La ausencia de pruebas concretas se mezclaba con la desconfianza y el temor a señalar, en un pueblo donde el rumor podía destruir reputaciones con la misma rapidez que las construía. Los agentes encontraron en la vivienda de Harper cuerdas, cinta adhesiva y bolsas idénticas a las utilizadas en el crimen. Una revisión minuciosa de sus movimientos demostró que, en las semanas previas al asesinato, había adquirido materiales náuticos semejantes en la ferretería local, una rutina que, por sí sola, no constituía delito alguno, pero que sumada a la acumulación de indicios, perfilaba una silueta inquietante en el relato policial. La sombra de su perro negro planeaba también sobre la investigación, fragmentos de pelo encontrados en la cinta adhesiva del cadáver, oscuros y gruesos, coincidían a simple vista con los de aquel animal que deambulaba entre las cañas y los botes. A pesar de todo, Harper negaba cualquier implicación. Sus respuestas eran secas, medidas, siempre un paso atrás de la acusación directa. Los interrogatorios revelaban una personalidad hermética, forjada por años de disciplina y secretos, y por una soledad elegida, más que impuesta. La policía, enfrentada a un muro de respuestas evasivas y a la ausencia de una prueba irrefutable, solo podía acumular sospechas. En los expedientes, el nombre de Harper se repetía con la cadencia de una letanía, siempre acompañado de términos como posible, probable, compatible. Aquel verano, la memoria del pueblo se tiñó de recelo y los vecinos aprendieron a mirar de reojo a quienes creían conocer. El pasado, con su carga de frustraciones y heridas mal cicatrizadas, se convirtió en un personaje más del caso, una sombra que se extendía desde el embarcadero hasta las calles polvorientas del centro y que obligaba a todos, policías, testigos, sospechosos, a enfrentarse a la incómoda posibilidad de que los secretos más peligrosos se esconden, casi siempre, detrás de las fachadas más conocidas. El caso avanzó hacia el final del verano con la pesadez de una tormenta que nunca termina de estallar, arrastrando al pueblo en una espera amarga. Durante meses, el expediente de Jessica Barkley acumuló hojas, declaraciones y pruebas dispersas como restos arrastrados por el río tras la crecida. La investigación, desgastada por repeticiones y frustraciones, parecía estancada en un terreno donde las certezas eran fugaces y los indicios, volátiles. Pero, en una sala iluminada por la luz blanca y áspera de una lámpara de laboratorio, el azar y la ciencia tejieron una inesperada alianza. El hallazgo de pelos oscuros en la cinta adhesiva que inmovilizaba el cuerpo de Jessica había sido, desde el principio, una pista escurridiza. Inicialmente, los métodos forenses disponibles en el condado de Rivermount no permitieron establecer nada concluyente, el tiempo y el agua habían deteriorado las muestras y, además, hasta entonces,
El análisis de ADN animal resultaba poco más que una curiosidad académica. Sin embargo, a finales de ese año, la policía tuvo conocimiento de un avance reciente en un laboratorio de California, una técnica capaz de identificar, con precisión, el perfil genético de un animal a partir de un fragmento mínimo de tejido o pelo. La esperanza se coló en la investigación como una corriente de aire fresco. El jefe de detectives envió las muestras recogidas en la escena del crimen y, semanas después, llegó la respuesta que cambiaría el curso del caso. El análisis, minucioso y lento, reveló que los pelos hallados en la cinta coincidían, sin margen de error, con el perro de Louis Harper. Era una coincidencia científica, pero en el contexto de la investigación pesaba más que cualquier declaración vacilante. Por primera vez, la tecnología arrojaba una sombra nítida sobre un sospechoso que, hasta entonces, se había movido entre la penumbra de las suposiciones. La noticia corrió por la comisaría con una mezcla de euforia y alivio, aunque en el rostro de los investigadores asomaba una prudencia vieja, forjada por decepciones anteriores. Sabían que ningún avance técnico podía, por sí solo, anular las ambigüedades acumuladas durante meses, pero aquel resultado era la pieza que faltaba para dar coherencia a los retazos de una verdad esquiva. El pueblo de Rivermount, hasta entonces prisionero de la incertidumbre, percibió un cambio imperceptible pero real. Las conversaciones en la tienda de comestibles, en la iglesia, en la ribera, comenzaron a girar de nuevo en torno a la figura de Harper y su perro negro, convertidos ahora, más que nunca, en símbolos inquietantes de un crimen que parecía, por fin, próximo a ser resuelto. Así, entre documentos impresos, tubos de ensayo y murmullos contenidos, la ciencia vino a romper el círculo vicioso de las sospechas, iluminando, aunque fuera por un instante, la senda hacia la verdad. El caso avanzó hacia el final del verano con la pesadez de una tormenta que nunca termina de estallar, arrastrando al pueblo en una espera amarga. Durante meses, el expediente de Jessica Barkley acumuló hojas, declaraciones y pruebas dispersas como restos arrastrados por el río tras la crecida. La investigación, desgastada por repeticiones y frustraciones, parecía estancada en un terreno donde las certezas eran fugaces y los indicios, volátiles. Pero, en una sala iluminada por la luz blanca y áspera de una lámpara de laboratorio, el azar y la ciencia tejieron una inesperada alianza. El hallazgo de pelos oscuros en la cinta adhesiva que inmovilizaba el cuerpo de Jessica había sido, desde el principio, una pista escurridiza. Inicialmente, los métodos forenses disponibles en el condado de Rivermount no permitieron establecer nada concluyente. El tiempo y el agua habían deteriorado las muestras y, además, hasta entonces, el análisis de ADN animal resultaba poco más que una curiosidad académica. Sin embargo, a finales de ese año, la policía tuvo conocimiento de un avance reciente en un laboratorio de California, una técnica capaz de identificar, con precisión, el perfil genético de un animal a partir de un fragmento mínimo de tejido o pelo. La esperanza se coló en la investigación como una corriente de aire fresco. El jefe de detectives envió las muestras recogidas en la escena del crimen y, semanas después, llegó la respuesta que cambiaría el curso del caso. El análisis, minucioso y lento, reveló que los pelos hallados en la cinta coincidían, sin margen de error, con el perro de Louis Harper. Era una coincidencia científica, pero en el contexto de la investigación pesaba más que cualquier declaración vacilante. Por primera vez, la tecnología arrojaba una sombra nítida sobre un sospechoso que, hasta entonces, se había movido entre la penumbra de las suposiciones. La noticia corrió por la comisaría con una mezcla de euforia y alivio, aunque en el rostro de los investigadores asomaba una prudencia vieja, forjada por decepciones anteriores. Sabían que ningún avance técnico podía, por sí solo, anular las ambigüedades acumuladas durante meses,
pero aquel resultado era la pieza que faltaba para dar coherencia a los retazos de una verdad esquiva. El pueblo de Rivermount, hasta entonces prisionero de la incertidumbre, percibió un cambio imperceptible pero real. Las conversaciones en la tienda de comestibles, en la iglesia, en la ribera, comenzaron a girar de nuevo en torno a la figura de Harper y su perro negro, convertidos ahora, más que nunca, en símbolos inquietantes de un crimen que parecía, por fin, próximo a ser resuelto. Así, entre documentos impresos, tubos de ensayo y murmullos contenidos, la ciencia vino a romper el círculo vicioso de las sospechas, iluminando, aunque fuera por un instante, la senda hacia la verdad. La mañana del arresto de Lewis Harper amaneció plomiza, con una llovizna intermitente empañando las ventanas de la comisaría. El pueblo de Rivermount, acostumbrado a la monotonía de los días grises, presentía que aquel no sería uno más. Harper fue conducido bajo la mirada atenta de los vecinos, algunos asomados a las cortinas, otros fingiendo indiferencia en el porche de sus casas. Los agentes no pronunciaron palabra. El silencio, pesado y cortante, solo se rompía por el rumor lejano del río y el ladrido apagado de un perro. El proceso judicial se desarrolló bajo la luz cruda de la prensa local y el murmullo persistente de la comunidad. La sala del tribunal, decorada con austeridad funcional, se convirtió en un escenario de miradas cruzadas y emociones contenidas. La figura de Harper, erguida pero ensombrecida, era la imagen misma de la ambigüedad, ni desafiante ni abatida, solo un hombre enfrentando el peso de la sospecha. Los fiscales tejieron su acusación con esmero, pruebas forenses, coincidencias, el rastro de la cuerda y la cinta adhesiva, el análisis del ADN canino. Cada elemento fue expuesto ante el jurado como si se tratara de piezas de un mecanismo inevitable. La defensa, por su parte, insistió en las lagunas del caso, la ausencia de testigos directos, la posibilidad de contaminación de las pruebas, la naturaleza circunstancial de las coincidencias. Pero la sombra del perro negro, el eco de las discusiones pasadas y la acumulación de pequeñas certezas tejieron un relato que resultó, para muchos, más persuasivo que cualquier discurso. Durante las semanas que duró el juicio, Rivermount se vio atrapado en una tensión inusual, donde la rutina se mezclaba con la expectativa y cada conversación giraba en torno a la posibilidad de justicia o error. Las familias comentaban los avances del proceso en voz baja, los niños jugaban menos en las calles y, en las noches, la incertidumbre se colaba en los hogares como una corriente fría. El nombre de Jessica Barkley, repetido una y otra vez, adquirió el tono solemne de una pérdida irreparable. El veredicto, cuando finalmente llegó, se sintió como un alivio y una condena a la vez. Lewis Harper fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, sin muestras de júbilo ni escándalo, solo el rumor contenido de una sala exhausta. Para muchos, la resolución del caso supuso el cierre de una herida abierta, para otros, la persistencia de una duda silenciosa. El crimen, con su caudal de dolor y secretos, había atravesado a Rivermount, dejando en su estela un silencio distinto, más hondo y difícil de disipar. Con la sentencia dictada y el caso cerrado en los archivos del tribunal, el pueblo de Rivermount intentó, poco a poco, retomar la normalidad. Sin embargo, la vida cotidiana adquirió un matiz distinto, como si una neblina persistente se hubiese instalado en las calles y los hogares. El nombre de Jessica Barkley, grabado en el recuerdo de todos, flotaba en las conversaciones con la solemnidad de lo irrecuperable. Su ausencia era un hueco en la mesa familiar, un silencio nuevo en los pasillos de la tienda, una fotografía que nadie se atrevía a mover del aparador. Los meses siguientes al juicio fueron tiempos de recogimiento. Los vecinos, acostumbrados a saludarse con familiaridad, comenzaron a mirarse con un dejo de reserva. Algunos cerraban las puertas más temprano,
Otros caminaban por la ribera del Pan Meos con un respeto casi ritual, como si temieran perturbar la quietud del agua. El embarcadero, antes lugar de encuentros y juegos, quedó envuelto en un aire de precaución. Para la familia Berkeley, la justicia no trajo consuelo sino la certeza de una pérdida absoluta. La madre de Jessica envejeció en pocas semanas, sus pasos se hicieron más lentos y su voz más tenue, mientras el padre, hombre de pocas palabras, dedicaba largas horas a cuidar el jardín, buscando entre la tierra un alivio imposible. El caso se convirtió en una leyenda discreta, narrada con voz baja en las noches largas o evocada cada vez que un desconocido cruzaba la frontera del pueblo. La historia de Jessica, más que un crimen resuelto, fue el recordatorio de que la seguridad es a menudo una ilusión frágil. Los niños crecieron oyendo advertencias y los jóvenes aprendieron a desconfiar de la aparente tranquilidad que, durante años, había definido la identidad de Rivermount. El paso del tiempo suavizó los detalles más ásperos, pero la herida quedó. El crimen de Jessica Barkley obligó a una comunidad entera a mirarse de frente y descubrir, en la sombra de lo cotidiano, la posibilidad de lo irreparable. Así, Rivermount continuó existiendo, con sus días lluviosos, sus veranos tibios y sus otoños dorados, pero nadie volvió a caminar por sus calles sin recordar, aunque fuera en silencio, que incluso la paz más persistente puede quebrarse en una sola noche. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.